Y ahora vamos a leer en el Salmo 26, los primeros 7 versículos. ¿Le das a Débora? No. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Como dice aquí, ¿no? En este Salmo, la esperanza de David estaba puesta en Dios solamente, y algo que David pedía en este Salmo, pide, es que Dios lo pruebe cada día, lo examine para que esté acepto delante de Él, ¿no? Y así poder acercarnos a adorar a Dios, alabar a Dios, ¿no? Como dice Él, tener manos limpias, al examinarlo, estar a cuenta con Dios, el poder acercarnos al trono de la gracia y poder traer nuestras alabanzas y nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Y en este domingo también es especial porque vamos a participar de la Santa Cena, ¿no? Vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Entonces es importante tener un corazón como la disposición que tenía el rey David, ¿no? Que la podamos tener todos en este día domingo. Y vamos a continuar alabando a nuestro Dios, cantando la alabanza que dice aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros, ¿no? Y esa obra vino a través del sacrificio que realizó una vez para siempre a favor nuestro el Señor Jesucristo, ¿no? La salvación y el perdón de pecados por gracia. Y como les decía al comienzo, vamos a ir preparando nuestros corazones para celebrar la Santa Cena, ¿no? Recordar ese sacrificio que hizo Cristo. Y vamos a continuar alabando, cantando el himno En el Monte Calvario, que nos recuerda el sufrimiento, ¿no? Y la obra que Dios hizo a favor nuestro. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús.
Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Y como dice el himno, ¿no? Recordando la obra redentora de Cristo a favor nuestro, ¿no? Le voy a pedir a Alejandra que ore para ir pasando para poder pasar a la Santa Cena, ¿no? A recordar esta obra de redención, que ore por el favor de Dios hacia nosotros al enviar a su Hijo Cristo, ¿no? Y que tengamos un corazón dispuesto y a cuenta con Dios para poder participar de la Santa Cena. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, y qué privilegio poder reunirnos, Señor, saber que estamos unidos a través tuyo, y recordando esa obra milagrosa que nos hace hermanos, que nos hace familia, y te pedimos, Señor, que podamos recordar ese momento donde te recibimos en el corazón, y fuimos hijos tuyos, Señor, y que a través de este sacrificio lo podemos recordar cada tanto, Señor, y es lo más hermoso de poderlo seguir viviendo y compartiendo con hermanos. Señor, danos el deseo de buscarte diariamente y de manifestar eso que tú nos mostraste
cuando te recibimos en el corazón, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta celebración. Te alabamos, te bendecimos y háblanos, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, buenos días hermanos. Como decía Mario, sí, hoy es un día especial, un día que celebramos cada primer domingo del mes y recordamos lo que hizo nuestro Señor por nosotros, ¿no? Ese sacrificio que los voy a invitar a leer, voy a leerlo, no lo busquen, y Isaías 53, arranca de antes, pero voy a leer desde el comienzo del 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura ni le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Hasta ahí, hermanos, quería que podamos recordar por qué realmente celebramos la Santa Cena en este día. Él fue varón de dolores, él llevó sobre sus hombros nuestras cargas, nuestra culpa. Nosotros deberíamos sufrir ese castigo terrible que Dios descargó sobre Cristo en esa cruz, ¿no? Imaginen el poder de Dios descargado sobre nosotros, personas mortales. No seríamos ni polvo, ¿no? Pero Cristo, siendo Dios, descendió a la tierra para llevar sobre sus hombros nuestras cargas, nuestros pecados, y sobre él cayó la ira de Dios, sobre otro Dios, ¿no? Él igual se hizo hombre, y sufrió todas estas cuestiones que creo que no entran en nuestra imaginación. Yo les confieso que nunca me animé a ver La Pasión de Cristo, nunca. Es una película que no miré por una cuestión de lo que representa, y realmente en ese sentido soy muy chillón y no la puedo terminar de ver, de tanta, nada, no puedo. Entonces, que podamos imaginar, yo ya con solo ver el comienzo de esa película, todo ya no puedo, y es una simple representación de lo que leemos acá realmente, ¿no? Entonces, que en esta mañana que celebramos la Santa Cena, celebramos ese sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz por nosotros, recordemos esto, por todo lo que Él pasó, para que nosotros hoy podamos estar aquí reunidos, para que nosotros tengamos la esperanza de poder vernos en la eternidad y disfrutar junto a nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Soberano, pueden ponerle el nombre que quieran, ¿no? Cada uno puede ponerle el nombre que prefiera: Consolador, en tiempos de angustia, nuestro Protector, Rey de Reyes, lo que querramos, ¿no? Él es nuestro Dios, y hoy, como cada primer domingo del mes, recordamos ese sacrificio que hizo allí en la cruz por nosotros. Y pensando en esto, los voy a invitar así que vayamos a 1 Corintios 11. Versículo 23, y tomando los elementos que cada uno ha preparado en sus casas, ya es una costumbre de todos tenemos nuestro kit Santa Cena en la casa, no preparado, que podamos celebrar la Santa Cena de manera especial, de manera diferente,
en familia, ¿no? En familia, pero a la vez reunidos como hermanos en Cristo. Así que dice 1 Corintios versículo 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Los invito a que tomemos el pan y vamos a orar porque representa el cuerpo de Cristo que fue partido, fue inmolado allí en la cruz por nosotros. Y vamos a orar por esto, ¿sí? Padre Santo, Señor, gracias te damos por ese sacrificio, Señor, porque hoy tomamos este pan en representación de tu cuerpo, Señor, que fue lacerado, Señor, fue castigado, fue ultrajado hasta el punto que no imaginamos, Señor, que por ese castigo que recibiste allí en la cruz, Señor, nosotros hoy somos salvos, Señor, y podemos estar aquí compartiendo entre hermanos, compartiendo de esa salvación, de esa gracia inmerecida que recibimos, Señor, y que nadie nos la puede quitar, Padre bendito. Te pedimos que bendigas este momento, bendigas este símbolo, Señor, y que lo hagamos con un corazón limpio, agradecido y dispuesto, Señor, a alabarte, glorificarte y reconocerte, Señor, en este acto que estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y dice, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan en memoria de mí. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la representación de la sangre de Cristo que fue derramada allí en la cruz también y por la cual fue lavada nuestros pecados. ¿Sí? Y si bien algunos tenemos agua, otros tendrán jugo, otros tendrán un poquito de vino, lo que sea, es un símbolo también que lo tomamos reconociendo esto. Así que los invito nuevamente a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la sangre de Cristo. Padre bendito, Señor, también en esta mañana oramos por tu sangre, Padre, por tu sangre preciosa que ha lavado nuestras vidas, Señor, de pecado, nuestras inequidades, Señor, tú las has quitado a través de ellas, Padre. Te pedimos bendición sobre este símbolo que vamos a tomar, Padre, que sea nuevamente con un corazón agradecido, siempre dispuesto y limpio de cualquier pensamiento, lo que sea, Señor, que nos aleje de tu comunión, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo, bendigas a los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Bebemos? Sigue diciendo, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así como dice el versículo 26, esto nosotros lo hacemos para recordar que Él va a venir. ¿Por qué olvidamos? Vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo olvidaba las bendiciones del Señor. Nosotros no somos diferentes a ellos en absoluto, somos de carne y hueso y también tenemos nuestras luchas. Por eso hacemos esto cada primer domingo del mes, para recordar que nuestro Señor viene, Cristo viene, y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, y por lo que nos mantenemos unidos como iglesia, esperando y anhelando que ese momento llegue. Así que le voy a pedir a David si puede orar por este tiempo, y ya seguimos con el resto de la reunión. ¿Sí? Oramos.
Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que significó esa entrega en obediencia de tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en una cruz horrenda, una cruz realmente vergonzosa. Y Dios, como decía Maxi, tal vez hay imágenes cinematográficas que muestran una foto exterior de lo que fue el sacrificio, pero que no alcanzan a mostrar verdaderamente lo que significa ese sentimiento, la lucha del bien y el mal combatiendo dentro de los hombres, Señor. Gracias te damos porque Jesucristo soportó la cruz, soportó ese sufrimiento por amor al Padre en obediencia y por amor también a nosotros, los cuales hoy somos tus hijos. Gracias a ese sacrificio singular del Señor Jesucristo, esa sangre preciosa derramada de Jesucristo que aún hoy tiene poder y está vigente para salvar, para perdonar y para restaurar vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora vamos a compartir una canción para los niños, ¿no? Porque es importante desde niños, desde pequeños, que puedan entender el mensaje de la Biblia, lo que dice el mensaje del Evangelio para ellos, ¿no? Así que los invito a que podamos ahora escuchar esta canción para los niños y ellos la puedan también, si quieren, disfrutar, ¿no? Y cantar. Y como veíamos, como nos compartía Maxi, ¿no? Durante el desarrollo de la Santa Cena, ¿no? Qué importante es que el niño de pequeño pueda conocer del amor de Dios y conocer la Biblia, leer la Biblia, ¿no? Porque es, como se dice en nuestro manual, y es muy importante para sus vidas. Vamos a ir preparando ya nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, y le voy a pedir a Esteban que nos guíe en oración para por Walter, por el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, te doy gracias por poder congregarnos, te agradezco, Señor, porque pudimos recordar, Señor, con los símbolos, Señor, tu obra en la cruz por nosotros, Señor, cómo te entregaste y salvaste y nos salvaste, Señor, de una muerte eterna. Te pido por este momento que vamos a tener
el tiempo de la lectura de la palabra de Dios, Señor, el tiempo del compartir. Te ruego que quites de nosotros, Señor, toda preocupación, todo preconcepto, Señor, que podamos dejar que tú nos instruyas, Señor, pero te ruego sobre todo que tú sigas siendo el centro, Señor, y que seas tú el que habla a través de Walter. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días a todos. Realmente es muy lindo poder compartir en esta mañana y tener el privilegio de haber preparado algo de la palabra de Dios, de lo que venimos compartiendo juntos estos últimos domingos, para poder seguir enriqueciéndonos a través de lo que dice la Biblia. Cada vez que pasa el invierno y comienzan a llegar los días soleados, donde hace más calor, hay algo que, al menos en nuestra casa, siempre nos proponemos hacer, y que creo que es una idea en la que varios me van a acompañar, y es simplemente hacer dieta. ¿Cuántos han tenido la misma idea por estos días? A ver quiénes me dicen y me acompañan en sentimiento, que levanten sus manos, los valientes que quieren reconocerlo. Bien, creo que cuando uno se propone una hazaña tan grande como dejar de comer de más, todo comienza muy bien, hasta que pasados tal vez unos 5 minutos, podemos decir que alguien se aparece con una cosa totalmente deliciosa, y puede llegar a ocurrir una situación completamente particular como la que vamos a compartir en el siguiente video. A ver qué es, si a alguno le resulta familiar lo que puede llegar a ocurrir. Oh, por Dios, pensé que estabas a dieta. Y lo estoy. Pero si te acabas de comer 4 empanadas. Sí, pero me quería comer 8. Bien, no sé si les resultaron familiar esas personas, pero bueno, es una situación particular que se dio en alguna cena. Y antes de continuar, no sé si están viendo ahí que estoy pasando una presentación, pero para que la vean bien tienen que dejar fijada mi pantalla, porque si no la van a ver muy chiquita. No vamos a compartir una pantalla y les va a aparecer así como recién. Así que lo ideal es que la vista que tengan sea vista del hablante, y con eso van a poder ver bien lo que vamos a ir compartiendo en esta mañana, y ver a los demás allí arriba. Y bueno, esta situación, creo que la que les mostramos recién, es muy particular y es muy especial, especialmente ahora cuando va llegando en los días calurosos y queremos estar bien preparados para el verano. Y es de eso de lo que vamos a hablar en esta mañana. Creo que el problema aquí es que la comida puede ser nuestra debilidad, y entonces vamos a hablar de las tentaciones. Y bien, ¿qué es una tentación? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Puede que algún día nos levantemos con muchísimas ganas de comer un asado, por ejemplo, y puede pasar algún tiempo, pero cada vez que pasemos por enfrente a una parrilla y sintamos ese aroma tan especial, va a volver ese deseo, y no estaremos tranquilos hasta comernos un buen pedazo de carne bien asada y con toda la guarnición que se nos ofrezca. Pero ahora bien, ya hablando de una forma más general, el instigador o estimulante del que habla aquí, que provoca este deseo, pueden ser personas, cosas o muchas veces circunstancias. Y lo que sí podemos afirmar es que si hay algo con lo que vamos a lidiar continuamente desde el momento en que entendemos el Evangelio, reconocemos que somos pecadores y nacemos de nuevo, es con la tentación. Ahora bien,
la tentación se va a dar en diversas áreas. En el área sexual, ¿qué podemos decir? No solo se trata de concretar físicamente un acto de adulterio o fornicación, sino como Jesús les advirtió a los fariseos, también está con la intención en nuestra mirada, lo que vemos, llevar la vista más allá. Y esto es algo que afecta tanto a personas solteras como casadas. Después también nos encontramos en el área laboral. ¿Y qué podemos decir de una tentación en el área laboral? Pues puede ser tal vez la propuesta de negocios ilícitos en momentos de poca oferta laboral o la oferta de algún tipo de soborno para concretar algún contrato laboral. Y esas pueden ser tentaciones que se nos pueden manifestar. Luego, ¿qué podemos decir en el matrimonio? Cuando las cosas no van como esperamos o como las idealizamos, la idea de divorciarse porque no se aguanta más puede estar presente y empieza a rondar la idea de que afuera puede haber una persona mucho mejor para mí. Y en relación con los demás, cuando nos relacionamos, puede ser la tentación de dejarse llevar simplemente por la murmuración, por la crítica y por el juicio a las demás personas. Pero también hay otra área más, y que es el área espiritual. La idea de considerar en algunos momentos que se puede prescindir de la oración, de la meditación bíblica o de congregarse, y que eso no va a afectar mi vida espiritual, es posible que esté muy presente, que nosotros estemos convencidos o rondando la idea de que esto puede ser así. Y podemos afirmar que en la vida cristiana estas y muchas otras tentaciones van a estar presentes, donde algunos tristemente podrán resbalar y otros no, pero allí van a estar, y eso es algo de lo que tenemos que estar atentos, y por eso vamos a hablar. Ahora bien, en los primeros 11 versículos de Mateo capítulo 4, tenemos el mayor ejemplo en la Biblia de alguien que pudo haber vencido la tentación, y es nada más ni nada menos que el Señor Jesús. Pero antes que nada, algo que nos debe quedar muy claro a la luz de la Biblia, es que ser tentado no es pecado. La Biblia nos aclara eso, nos dice que ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Allí en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ahora, lo que sí, si la misma tentación se repite muchas veces, tenemos que tener cuidado, porque posiblemente haya un agente instigador o estimulador, como decíamos al principio, que esté generando esa tentación y al que debamos prestarle atención. Entonces, en el Evangelio, en el capítulo 4 de Mateo, en el primer versículo, vemos que dice: luego el Espíritu llevó al desierto a Jesús para que el diablo lo sometiera a tentación. Dice, en este caso, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Es decir, el Espíritu no fue quien tentó a Jesús. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice claramente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Quien tentó a Jesús fue el diablo, pero es posible que el Espíritu haya impulsado a Jesús a ir al desierto en el que se encontraría con el tentador, y lo llevó para que simplemente se cumpliera un propósito claro. Este propósito lo podemos tener un poco más claro en dos pasajes que encontramos en Hebreos.
Uno de ellos es Hebreos capítulo 2, versículo 18, que nos dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y luego, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, ¿cuál era el propósito? Porque el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que se encuentre con el tentador, para que se identifique con nosotros, pero mostrando su carácter santo y sin pecado. Así que vamos a ver en este capítulo, en estos 11 versículos, 3 tentaciones a las que estuvo sujeto Jesús, y en el versículo 2 podemos empezar a ver la primera tentación a la que estuvo sujeto por el diablo. Y es la primera tentación, dice, convertir piedras en pan. Después de ayunar 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Esto es lo que dice el versículo 2. Y es que simplemente después de tantos días sin ingerir alimento sólido, había mucha pérdida de energía y mucha falta de aporte calórico que le provocaba un deseo casi natural de ingerir alimento. Algo que en sí mismo podríamos decir que es completamente bueno y natural. ¿Y cuántos días duró este ayuno? Nos dice que este ayuno de Jesús duró 40 días. Ahora bien, yo conozco gente muy, muy cercana que entre las 11 de la mañana, 11:30, pudo haber desayunado a lo colombiano, y sé que algunos entenderán de lo que estoy hablando, arepas, huevos, fruta, calentado, y hasta capaz que un buen tazón de changua, que creo que algunos me entienden, pero si llega a la 1 de la tarde y no hemos almorzado, perdón, no se ha almorzado aún, su cara se transforma completamente. Por las dudas, no es nadie de los que esté aquí presentes en esta mañana. Bueno, en el caso de Jesús, imagínense que después de 40 días sin comer, vemos mucho más lógico que la Biblia diga, tuvo hambre. Y en el versículo 3 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Evangelio nos dice que en este contexto se le aparece el tentador, y según Lucas capítulo 4, versículo 2, se trata nada más y nada menos que del mismo diablo. Así que lo que podemos decir es que el diablo llega y le ofrece a Jesús algo que es legítimo. Es decir, no le ofreció ni vino para que se emborrachara, no le ofreció una mujer para que cometiera adulterio o fornicación. Lo que le dice es, tú tienes hambre y tienes poder. Di que estas piedras se conviertan en pan, porque tú eres el Hijo de Dios y tienes autoridad para hacerlo. Entonces, ¿en qué consistió aquella tentación para que fuera real en la vida de Jesús? Si no había nada, al parecer, malo en lo que se le proponía, porque podemos recordar que luego los evangelios nos hablan de que en 2 ocasiones Jesús multiplica la comida y parte de unos pocos panes y peces para alimentar a 2 multitudes, 5.000 en una ocasión, 4.000 en otra. Entonces, ¿dónde estaba el problema de que él convirtiera las piedras en pan? Y lo que podemos decir es que simplemente consistía en demostrar su identidad como el unigénito Hijo de Dios cuando el Padre aún no se lo había pedido. Es decir, hacer las cosas fuera de la voluntad del Padre. En esto consistía la tentación que le estaba presentando el diablo en aquel momento a Jesucristo, e iba mucho más allá de la simple conversión de una piedra en un pedazo de pan. Y podemos decir que no fue la única vez que Jesús estuvo expuesto a esta tentación.
En los evangelios podemos ver que desde el comienzo de su ministerio hasta el momento en el que incluso estuvo crucificado allí en la cruz, Jesús continuó escuchando palabras similares. En alguna ocasión, algunos fariseos y saduceos se le acercaron y le dijeron: muéstranos una señal milagrosa del cielo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 1. Y luego, cuando Jesús estaba en la cruz, se escuchaba decir: salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Y esto lo tuvo que escuchar por parte de la multitud que se acercaba solamente por ver aquel espectáculo, lo tuvo que escuchar por parte de los soldados que lo crucificaron, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, e incluso de uno de los criminales que estaba colgado allí a su lado. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, en los versículos 33 al 43. Pero cuando Jesús se ve tentado de esta manera por el diablo, su respuesta fue contundente. Dice: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la enseñanza de Jesús para nuestra vida es la siguiente. Por un lado, debemos nutrirnos de la palabra de Dios, para que ante cualquier deseo que surja en nuestro corazón, podamos evaluar si estamos o no dentro de la voluntad y de los tiempos de Dios. Y por otro lado, descansar en que, vencida la tentación, Dios será fiel en proveer para nuestra necesidad. Tal como podemos ver en el versículo final de esta porción, el versículo 11, donde dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Una vez que Jesús venció la tentación, ángeles vinieron y le sirvieron, y de esa manera podemos considerar que Dios actúa hoy con nosotros. Esto es lo que sucedió con Jesús. ¿Qué podemos decir entonces hoy para nuestra vida a partir de este gran ejemplo? Entre otras cosas podemos decir que cuando escasea el dinero para el sustento diario y no abunda el trabajo, podemos vernos estimulados a concretar una oferta laboral con alguna que otra condición un poco dudosa o ilícita, o escoger un trabajo que me insuma un tiempo poco saludable, tanto para mi vida familiar como espiritual. Pero también puede ser que tengamos el trabajo, pero que por parte de nuestros jefes seamos estimulados a acceder a algún tipo de mentira o cosa por hacer que no sea del todo lícita, y que nosotros nos querramos convencer de, bueno, esa es una pequeña cosa que omitimos o que no vamos a decir, y vamos a estar tentados también a pecar de esa manera. Ahora, cuando van pasando por otro lado los años y alguien soltero se siente que se va a quedar solo y que ese deseo profundo de formar una familia no se va concretando, puede no interesarle entonces tanto encontrar una persona que se complemente con su caminar con Dios y con su crecimiento espiritual. Y entonces escoja lo primero que vea pasar sin considerar estas cosas. Y así podemos pensar muchos ejemplos de cosas que parecen ser totalmente legítimas y que anhelamos mucho, pero sobre las cuales nuestro Padre Celestial nos enseña en su palabra, no avanzar porque aún no es el tiempo o porque no va a ser lo mejor. Así que esto podemos aprender de esta primera tentación que soportó Jesús. Pero luego continúa el pasaje de Mateo 4 y vemos que hay una segunda tentación, y que es lanzarse al vacío para que los ángeles acudan en su ayuda. Entonces en el versículo 5 vemos que dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles
te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora bien, ¿dónde es el lugar donde llevó el diablo a Jesús? Aquí les muestro una foto actual del lugar donde estaba el templo. Básicamente, el pináculo del templo, al parecer, era uno de los 4 ángulos de los pórticos del templo, sobre el torrente de Cedrón, y tenía unos 180 metros de altura. Lo que ustedes ven aquí son las murallas del templo arriba, y si pueden observar, hay prácticamente un precipicio desde la punta de esas murallas hasta abajo, hasta las casitas que se ven abajo, y eso tenía una altura de 180 metros. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que sucede? El diablo continúa insistiéndole a Jesús que pruebe su identidad como hijo de Dios con despliegue de poder, cuando el Padre aún no se lo había indicado, pero esta vez lo que hace es utilizar las mismas escrituras para mostrarle que, por decirlo de alguna manera, era su legítimo derecho dar ese salto al vacío. Y lo que utiliza aquí es, sacándolo obviamente de contexto, es lo que dice en el Salmo 91, en los versículos 11 y 12. Pero lo que dice este Salmo en realidad es que quien pone su confianza en Dios, pueden leerlo porque creo que es un salmo reconfortante para cuando estamos un poco desanimados. Comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando vemos todo lo que dicen estos versículos, podemos afirmar que lo que dice es que quien pone su confianza en Dios no tendrá temor, porque Él enviará a sus ángeles para que lo cuiden en todos sus caminos, en nuestro transitar diario, pero en ningún momento dice que nosotros podemos exponernos deliberadamente al peligro para que Dios nos quite de él. Eso es algo que el diablo dijo y que insinuó que la Escritura decía. Por eso nuevamente, y Jesús conociendo muy claramente las Escrituras e incluso este Salmo, le da una respuesta firme y le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, cuya cita está en Deuteronomio capítulo 6, 16, que dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Qué era lo que había ocurrido en Masá? Simplemente los israelitas se sentían tan especiales luego de haber salido de Egipto, que cuando iban por el desierto en algún momento pelearon con Moisés exigiendo que les dé agua, y que si no, ¿para qué estaban ahí si no podrían estar mejor en Egipto? Y en ningún momento quisieron esperar ni el tiempo ni la voluntad de Dios. Y por eso queda escrita esta cita de Deuteronomio. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Qué podemos decir entonces de esta segunda tentación que soportó Jesús y de la cual salió completamente victorioso? Que muchas veces, y por no tomarnos el tiempo de buscar la voluntad de Dios en la Biblia, podríamos llegar a exigir que algunas promesas de la Biblia se cumplan en nosotros, en nuestro tiempo y de acuerdo a nuestros antojos, teniendo así el impulso de tomar decisiones respecto a nuestros ministerios en iglesia, nuestra vida familiar, dónde vivir, dónde trabajar y muchísimas otras tantas cosas, invocando versículos que nos hablan de las bendiciones de Dios, pero que en realidad son solamente nuestra actitud caprichosa, queriendo obligar a Dios a obrar siempre en favor nuestro y que salga en nuestra ayuda ante cualquier decisión cuando no hemos esperado ni su tiempo ni su voluntad. Entonces, esto es lo que nosotros podemos aprender de la victoria, de la victoria sobre esta tentación de Jesús, que muchas veces
el enemigo con la misma palabra de Dios, y nuestra mente puede llenarse de cosas exigiendo a Dios que haga lo que no está ni en su tiempo ni en su voluntad. Y luego el pasaje continúa y tenemos una tercera tentación. ¿Cuál es esta tercera tentación? Recibir gloria y poder a cambio de su adoración al diablo. Eso era lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús. En el versículo 8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Ahora bien, el Salmo 2 nos muestra que Dios el Padre le dice a su Hijo, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Así que esta promesa que el diablo le está haciendo, Jesús ya la tenía de su Padre, pero ¿qué es lo que el diablo le está diciendo básicamente? Lo que el diablo le está diciendo a Jesús es, adórame y obtendrás todo esto ahora, sin ningún tipo de espera y sin siquiera tener que padecer la cruz. Pero la respuesta final de Jesús es lo que dice más adelante, dice, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Absolutamente nada era más importante para nuestro Señor Jesucristo que su relación con el Padre y obedecerlo en todo. Y es por eso que aun cuando en el huerto de Getsemaní vemos a Jesús sudando gotas de sangre, dice el Evangelio, por su angustia, diciéndole al Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue a la cruz en obediencia al Padre, obteniendo sobre la muerte una victoria gloriosa. Y entonces, ¿qué podemos decir de esta tentación? Tercera tentación, que Jesús venció con una gran victoria y sobre la cual nosotros también podemos tomar un ejemplo. Es muy probable que al solo pensar en adorar al diablo nos escandalicemos, empecemos a pensar cosas muy oscuras y macabras y digamos, esto nunca lo vamos a hacer. Pero cuando la Biblia nos va indicando que cuando no nos interesa obedecer a Dios y nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, estamos adorando al diablo. O cuando amamos al dinero más que a Dios, o cuando anhelamos que en cualquier cosa que hagamos, el reconocimiento, el poder, la gloria, todo sea solo para nosotros, estamos adorando al diablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que prever y estar atentos. Así que en estas tres tentaciones nosotros podemos ver claramente cómo Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, nos dice cómo proceder. Ahora bien, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de las tentaciones? Bien, por un lado, allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es una promesa clara de Dios que encontramos allí diciéndole Pablo a la iglesia de Corinto. Pero también tenemos que considerar otra cosa. Por ejemplo, allí en Romanos capítulo 6, en los versículos 1 y 2, vemos que dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Así que básicamente, dejarnos llevar por la tentación, porque Dios perdona todo, como algunos consideran, no es una opción si realmente queremos honrar a Dios. Y hay otra cosa interesante que la Biblia dice respecto
a la tentación. Dice simplemente que debemos huir. Lo vamos a ver en varias ocasiones. Aquí yo les puse algunos pasajes que nos hablan de eso, pero por ejemplo en 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y luego, más adelante, Pablo hablándole a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 10 y 11, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y para hablarlo en criollo, ¿qué es lo que significa entonces huir? Simplemente váyase a toda prisa, evapórese, desaparézcase, vuele a otro país, emigre, pero no se quede ni por un instante en el lugar de la tentación. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Muchas veces podemos creer que estamos completamente firmes y podemos creer que vamos a poder resistir ciertas cosas. La Biblia dice: no trates de hacerle frente a aquellas cosas, simplemente huye. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios también. Así que estas cosas también nos dicen la palabra de Dios respecto a la tentación. Pero durante esta mañana y a través de este ejemplo en el que el diablo tienta a Jesús, podemos comprobar que Jesús es nuestro mayor ejemplo respecto a vencer la tentación. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos enseñó Jesús respecto a vencer la tentación? Y en primer lugar, en el momento en que vino el tentador, Jesús siempre citó las Escrituras, las cuales conocía muy bien. No citar lo que escucho de mis amigos o lo que dice tal o cual autor en un determinado libro, ni siquiera las frases cristianas que podemos ver publicadas en las redes sociales. Simplemente con mucha diligencia nosotros debemos aprender las Escrituras, memorizarlas y tenerlas bien presentes en nuestra mente y en nuestro corazón para cuando llegue la tentación. Entonces, lo primero es la importancia de aprender y citar las Escrituras. En segundo lugar, en el mismo huerto de Getsemaní, y al ver que los discípulos dormían, mientras él oraba con mucha angustia por lo que vendría, les dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Ahora, ¿qué significa velar? Simplemente significa estar bien despiertos, con la guardia en alto, sin descuidarnos en ningún momento. Y aquí, como decía en 1 Corintios 10:12, nuestro pensamiento debe ser ese. Por lo tanto, el que piense que está firme, tenga cuidado de no caer. Así que esa es la actitud nuestra frente a la tentación, y que quiere decir que frente a cada circunstancia de nuestra vida, porque la tentación siempre va a estar presente. Pero también Jesús le decía a sus discípulos: y orar. Ahora, ¿qué significa o qué orar específicamente? Bueno, ser honestos delante del Padre con aquello en lo que somos tentados, pidiéndole fortaleza y buscando la salida que siempre, pero siempre va a estar. Ahora, en el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña a orar, respecto a la tentación, Jesús nos dice que oremos de la siguiente manera: no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátalos del maligno. Como modelo de oración, el Padre Nuestro nos indica por cuáles cosas es importante orar, y tener presente que siempre vamos a ser tentados y que necesitamos la fortaleza de Dios para no ceder a la tentación
y ser rescatados del maligno, es algo que debemos tener presente en nuestra oración diaria. Así que la importancia de velar y orar es algo que también nos enseña Jesús. Y finalmente, hay algo más que en algún momento le enseña Jesús a sus discípulos allí en sus charlas diarias que nos quedaron registradas en el Evangelio. En alguna parte de la Biblia, allí en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice, enseñándoles a sus discípulos, les dijo, si tu mano te hace pecar, córtatela, más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Ahora, nos está diciendo acá la Escritura que nosotros debemos literalmente quitarnos partes de nuestro cuerpo para que no caigamos en la tentación. No, nos está diciendo que hay cosas por las que debemos de cortar de raíz y no tratar de convivir con ellas. Nos dice, si hay algo, algún lugar en el que vos sentís que tenés estímulos para hacer determinadas cosas que sabés que no están bien, no vayas directamente a ese lugar. O sea, córtate los pies, que tus pies no te permitan llegar a ese lugar. Si hay algo en la televisión o en internet o en donde sea que te estimula, te instiga a hacer cosas que a Dios no le agradan, simplemente quita todo eso. Y si es necesario, sé drástico, cortá el internet de tu casa, no tengas acceso. Es preferible que no tengas acceso a eso, que por ahí te puede dar algunos otros beneficios en el trabajo, en cuanto a, no sé, informarte con el periódico, lo que sea, pero no poder tener internet y leer el diario y todas esas cosas, pero hacer y mirar cosas que no son lícitas. Y así podemos citar, y creo que cada uno en su mente y en su corazón puede pensar y considerar qué es lo que tiene que cortar de raíz con aquello que esté instigando o estimulando al pecado. Recordemos, todo estímulo o instigación, el principio es la tentación, y si nosotros no cedemos, no pecamos, pero si podemos cortar con ese estímulo, vamos a asegurarnos de hacer bien las cosas delante de Dios. Y esto es algo que podemos rescatar o podemos entender y aplicar de lo que dice los primeros 11 versículos de Mateo 4, pasaje que íbamos a leer y estudiar en esta semana. Luego, más adelante, ustedes van a tener que, vencida la tentación, continúa el pasaje diciendo que, bueno, que los ángeles vinieron y socorrieron a Jesús, y lo atendieron, y que luego comienza su ministerio, comienza a predicar, comienza a decir que se arrepientan de sus pecados. Más adelante lo vamos a ver teniendo tanta autoridad sobre lo que decía y sobre lo que hacía, que sus discípulos, que los primeros discípulos fueron llevados a abandonar todo lo que estaban haciendo para seguirlo. Dejaron sus trabajos, dejaron todo por seguir al maestro. ¿Por qué? Porque veían mucho poder y autoridad en él, que empezó a ser demostrado en el momento que el Padre le empezó a indicar. Y más adelante vamos a ver en los versículos 23 hasta el final a Jesús sanando enfermos y haciendo milagros. Lo que el diablo le estaba diciendo en el momento de la tentación, dale, hacelo para demostrar que sos el Hijo de Dios, Jesús lo hizo en el momento que el Padre se lo indicó, y eso resultó en muchísima bendición y en un ministerio que 2000 años después sigue teniendo muchísimo poder. ¿Por qué sucedió eso? Porque Jesús esperó e hizo todo en los tiempos de Dios.
Y espero que esta enseñanza en esta mañana pueda ayudarnos a pensar y considerar en nuestra mente, en nuestro corazón, con qué cosas debemos o estamos lidiando, debemos cortar, pero por sobre todas las cosas ver que en el ejemplo de Jesús vamos a ver cosas en nuestra vida con las que tenemos que tomar una decisión firme y responder de una manera firme frente al enemigo. Y quisiera invitarlos a tener un momento de oración. Allí cada uno en su casa y de manera personal vamos a orar. Mientras tanto vamos a escuchar una canción que nos habla, que nos recuerda que Jesucristo fue tentado como nosotros y por eso nos entiende. Vemos que lo que Él hizo tuvo un propósito claro y fue que en todo, como dice Hebreos, se viera identificado con nosotros, pero como nos entiende, Él también puede socorrernos. Así que los invito a orar, vamos a tener un tiempo de oración y simplemente vamos a escuchar allí en el fondo esta canción y nos vamos a tomar este tiempo para tener nuestra oración personal. Así que los invito a cada uno de ustedes a orar. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz. La gracia de Dios me bastará. Me bastará en tiempos de angustia, me bastará en la mera tentación, me bastará porque así es su promesa. La gracia de Dios me bastará. Tu gracia, mi Dios, me bastará. En horas de lucha y pena, cuando siento que Dios no está, aunque el corazón se abata, no me suelta su amor tenaz. La gracia de Dios me bastará. Me bastará en tiempos de angustia, me bastará en la mera tentación, me bastará porque así es su promesa. La gracia de
Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por en esta mañana poder tener, Señor, el ejemplo claro de Jesús y de cómo proceder y actuar en algo tan importante, Señor, y a lo que estamos siendo sujetos todos los días de nuestra vida, que es la tentación. Enséñanos, Señor, a proceder de la mejor manera para que nuestra vida realmente te honre, Señor, para no tener que padecer las consecuencias del pecado, Señor, que realmente sepamos en el tiempo y en el momento justo, Señor, identificar que a lo que se nos está induciendo, Señor, o instigando, no es algo que esté dentro de tu voluntad o que te agrade, Señor. Ayúdanos a tener ese discernimiento que solo viene por tener en claro tu palabra, Señor, por aprenderla, por estudiar, por velar, Señor, por orar continuamente pidiéndote fortaleza, Señor, y que como iglesia y como cuerpo podamos velar y orar unos por otros en este sentido también, Señor. Te damos gracias por tu palabra y porque de ella podemos tomar muchísima enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.